allá para el año 1995, hubo un anuncio de servicio público escrito por un hombre llamado Luis López Nieves. Específicamente lo hizo este anuncio para la Universidad del Sagrado Corazón. Y el tema del anuncio público que este hombre escribió y que salió por las televisoras, ¿verdad?, de nuestro país en el 1995 era el siguiente. El tema era: el idioma es la sangre del Espíritu. Y con este anuncio público, con este servicio público, lo que se pretendía era, se intentaba era crear conciencia sobre la necesidad de poder tener un idioma correcto. Y en ese anuncio y en ese servicio público se utilizaron diferentes figuras artísticas y diferentes personalidades del campo periodístico de nuestro país. Tal vez con esa información que le di usted se quedó, pero gracias a la tecnología pudimos rescatar ese anuncio. Así que yo le pido que usted vea las pantallas por un momento para que usted sepa del anuncio que estamos hablando. Háblalo bien. Con orgullo. No digas nice. Di chévere. Tremendo. No digas size. Di talla. Tamaño. Tampoco digas Estoy en shock. Mejor decir atónito o perplejo. Brown es incorrecto. Usa marrón. Castaño. Pardo. Tuna es la que canta. En español, Se come atún. Idioma defectuoso. Pensamiento defectuoso. Mensaje de la Universidad del Sagrado Corazón y de esta emisora. Ahora entró en tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que si les daba todos los detalles al principio, iba a perder la magia cuando usted viera el video. Pero, ¿verdad? Dentro de todo lo que ellos muy bien han dicho, si usted va después a YouTube con calma y lo busca, lo va a encontrar el anuncio. Quiero utilizar la última expresión que se usa en ese anuncio, que es una expresión que todavía es icónica en el día de hoy. Idioma defectuoso, pensamiento defectuoso. Y al escuchar yo esa gran verdad, idioma defectuoso, pensamiento defectuoso, cuando yo escucho esa expresión, puedo comprender una gran verdad en el día de hoy. Y es que nuestros pensamientos ciertamente son el reflejo de lo que hablamos. Nuestros pensamientos son el reflejo de lo que hablamos. Algo defectuoso es algo deficiente, algo fragmentario, algo que está fragmentado, dividido. Y lo deficiente es algo imperfecto. Y en ocasiones nuestros pensamientos están fragmentados, son deficientes por el pobre idioma y por el lenguaje que usamos al expresarnos. Y si no lo cree, quiero que vea el próximo video que lo explica mejor que yo. Mira, tráeme el de esto. Está allí encima de la cuestión esa. No, nene, ahí no, sobre el coso aquel. Chico, pero no lo ves, al lado de aquello. Debajo del de esto. No, yo te dije debajo del de esto sí, pero encima de la cosa de colores. Al lado del aparato. ¿Tú no entiendes español? Idioma defectuoso, pensamiento defectuoso. Mensaje de la Universidad del Sagrado Corazón y de... Todos nos hemos identificado también con eso, ¿verdad que sí? Todos en algún momento dado hemos dicho esas palabras y usado ese lenguaje en algún momento dado. No obstante, mis hermanos y mis hermanas, el problema no es de la persona a quien se le está pidiendo que busque algo. El problema está en la persona que está dando las instrucciones, y esa persona que está dando las instrucciones tiene un idioma defectuoso. Cuando yo analizo lo antes expuesto, estos videos y lo que les acabo de hablar, cuando yo analizo todo eso desde nuestra fe cristiana en el día de hoy, yo me pregunto lo siguiente, escuche bien. El pensamiento defectuoso que pueden tener las personas sobre el cristianismo es porque el idioma que nosotros usamos para transmitirlo es un idioma que está defectuoso, deficiente y fragmentado. Una vez más, cuando yo miro eso a la luz de la palabra de nuestra fe cristiana, me tengo que preguntar, el pensamiento defectuoso que tienen las personas sobre el cristianismo es porque el idioma que nosotros usamos para transmitirlo está defectuoso, deficiente y fragmentado. Tenemos que tener algo claro, mis hermanos y mis hermanas. Cuando nosotros aquí en nuestras reuniones
utilizamos ciertas palabras, ciertos lenguajes. Aquí reaccionamos porque entendemos a lo que la persona que está al frente se está refiriendo. Pero cuando usted va fuera de estas cuatro paredes y va a un lugar, va a su área de trabajo, a su universidad, a otro lugar donde pueda ir a exponer la palabra de Dios, hay lenguajes y hay palabras que las personas que no vienen constantemente a un templo no están familiarizadas y no van a reaccionar. No es que están apáticas, es que el idioma que se está usando para llevar la verdad del evangelio es un idioma que está defectuoso. Hace unos días atrás, no voy a decir dónde, pero estaba con mi familia en un lugar. No era una actividad cristiana. Podía tener unos matices cristianos, pero no era, ¿verdad?, un fin. Y dentro de la programación hubo una participación. Y la participación de estas personas, el himno que usaron, yo le tuve que decir a mi esposa en un momento dado, el himno está bonito, la letra está linda, pero para este ambiente no es el mejor. Porque te aseguro que la mitad de la gente no está entendiendo lo que dice esa alabanza. Tú y yo, como conocemos la Biblia, sabemos lo que está diciendo, pero la gente que no conoce la Biblia no sabe a lo que se refiere. Entonces la gente muchas veces tiene un pensamiento defectuoso por el evangelio, no porque tiene problema con el evangelio, sino porque nosotros, que somos los encargados de llevar las buenas nuevas, al momento de hacerlo tenemos un idioma defectuoso. Y no se preocupe, que ya mismo le ato esto con el Día de Acción de Gracias. Quiero llevarlo por ahí en el día de hoy, ¿no? Téngame paciencia. Y en el día de hoy yo quiero que usted vea conmigo lo importante de nosotros tener un idioma correcto. Y al momento de nosotros predicar a Cristo, ese idioma correcto hará que las personas tengan un pensamiento correcto. Y cuando las personas tienen un pensamiento correcto acerca de Jesús, acerca de la vida cristiana, entonces se va a traducir en vidas agradecidas. Por lo tanto, en el día de hoy yo quiero hablar con ustedes en esta reflexión, en este mensaje, bajo el tema pensamiento correcto, vida agradecida. Pensamiento correcto, vida agradecida. Toca al que está a tu lado y dile: pensamiento correcto, vida agradecida. Díselo: pensamiento correcto, vida agradecida. Vírate para el otro lado, la otra persona, y díselo: pensamiento correcto, vida agradecida. Vida agradecida. Pensamiento correcto, vida agradecida. Y quiero ir rápido a la Biblia en el día de hoy, porque para Jesús, mis hermanos y mis hermanas, no solamente es importante lo que comunicamos, sino que cuando voy a la Biblia puedo ver que para Jesús también es importante, escuche bien, lo que nosotros pensamos de lo que estamos comunicando. Una vez más, para Jesús no solamente es importante lo que comunicamos, para Él también es importante lo que pensamos de lo que estamos comunicando. Y quiero que vaya conmigo a la Biblia, al libro de Lucas, capítulo número 9. Lucas, capítulo número 9. De hecho, este tema está para hacer una serie de mensajes completa, está. Pero alguien que lo coja después y siga predicándolo otro día. Lucas 9. Voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Lucas 9, versos 18 al 20. Lucas 9, versos 18 al 20. Mira lo que registra Lucas en el verso 18 del capítulo 9. Cierto día, Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos y les preguntó. Mira la pregunta que le hace Jesús: ¿quién dice la gente que soy? Verso 19, bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas que volvió de la muerte. Verso 20, entonces les preguntó: pero ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro contestó: tú eres el Mesías enviado por Dios. Mire, déjelo ahí un momento. Este pasaje
usted lo va a encontrar en los otros evangelios, tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas, de esos pasajes que en la Biblia se conoce como textos paralelos, que usted los consigue, ¿verdad? La misma idea de pensamiento en los 3 evangelios. Puede que cambie alguna que otra palabra, alguno que otro detalle, pero la intención es la misma. Así que usted en todos los evangelios va a conseguir, Mateo, Marcos y Lucas, donde estamos, va a conseguir registrado este pasaje. Pero hay 2 preguntas que Jesús le hace a los discípulos. La primera pregunta que Jesús le hace a los discípulos es: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la segunda pregunta que Jesús le hace a los discípulos es: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Así que la pregunta una vez va dirigida en 2 áreas: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ellos, los discípulos, que es Él? Alguien preguntará: pastor, por entonces, ¿por qué para Jesús es importante saber lo que la gente pensaba o decía de Él? Y también, ¿por qué es importante para Jesús conocer lo que los propios discípulos decían y pensaban de Él? Jesús sabía que el pensamiento que la gente tendría de Él, ese pensamiento que las aldeas, que las multitudes tendrían acerca de Él, era un pensamiento construido en base a lo que los discípulos predicaban, enseñaban y reflejaban de Él. Una vez más, lo que la gente pensaba de Jesús y decía de Jesús era producto de lo que los discípulos predicaban, enseñaban y reflejaban. Por eso es que en un momento dado, cuando llega este hombre que llevó a su hijo ante los discípulos para que le reprendieran el demonio que tenía, como los discípulos no pudieron hacer nada, por eso es que el hombre va donde Jesús con la queja: te traigo a mi hijo porque la gente tuya no pudo, a ver si tú puedes hacer algo. Porque los discípulos todavía no habían comprendido y entendido que cada vez que ellos pisaban una aldea, cada vez que ellos hablaban, cada vez que ellos aún con sus actitudes reflejaban algo, para bien o para mal, lo que estaban haciendo era representando a Jesús. Y la forma en la que ellos se condujeran era lo que iba a traer o a traducir el pensamiento que la gente iba a tener acerca de Cristo. Vamos a ir un poco más allá profundo en la Biblia. Cuando usted va al contexto histórico, el momento en el que estamos hablando, recuerde que había muchos rabinos en la ciudad y los rabinos tenían sus estudiantes. Jesús era rabino. Por eso es que cuando Jesús dice que no me escogieron, que no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, significa que Jesús como maestro, como rabino, Él no escogió los estudiantes no lo escogieron a Él, sino que fue Él quien escogió los estudiantes a quien Él les iba a enseñar las verdades del reino. Por eso es que Jesús, haga rompecabezas en su mente, por eso es que Jesús dice: ven y toma mi yugo, que es fácil. Ven y toma mi carga, que es ligera. Porque el yugo y la carga de los otros rabinos, de las otras enseñanzas en aquella época, era una carga pesada. Era un yugo que traía más peso sobre la vida del ser humano. Pero Jesús le dice: no, ven conmigo. Yo te voy a dar una carga, pero mi carga va a ser liviana. Te voy a poner un yugo, pero mi yugo va a ser un yugo liviano, fácil de llevar. Y cada estudiante de esos rabinos, donde quiera que iba, representaba a su rabino. Con los discípulos no es diferente la situación. Con los discípulos, es lo mismo. Una vez más, donde quiera que los discípulos iban, entraban, hablaban, predicaban, enseñaban, reflejaban a Jesús. Pastor, ¿cómo usted llega a esa conclusión? Mire, para que pueda comprender un poco más Lucas 9. Cuando usted comienza leyendo esos primeros versos, los versos del 1 al 6 del capítulo 9 de Lucas, en esos primeros versos, ahí usted puede ver el momento en el que Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2 por las aldeas a predicar y a sanar. A predicar y a sanar. Jesús los envía por las aldeas y los discípulos tenían que entender que ellos eran los representantes de Jesús en esas aldeas. Mira lo que dice el verso número 6, no está en las pantallas, pero mira lo que dice el verso número 6. Dice: entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Jesús los envía.
Ellos son los representantes de Jesús en esas aldeas. Van a llevar un mensaje. Tienen una encomienda, traer sanidad, traer salvación. Pero ellos tienen que tener claro, una vez más, no solamente tener cuidado con lo que hablan, también tienen que tener cuidado cómo se conducen. Y muchas veces el problema que tenemos en nuestra sociedad no es de palabras, es de conducta. Nuestros líderes dicen una cosa, pero sus acciones. Muchas veces el problema en el hogar con los padres, con los hijos es ese, que con los labios se dice una cosa, pero con las acciones y las actitudes. Pero no dañemos el mensaje, venga acá. Ya lo dañé, pero... Los discípulos tenían que tener eso presente. Que no solamente tenían un mensaje que darle a las multitudes, sino que también con sus acciones representaban a Jesús. No solamente eso, cuando usted lee luego del versículo 6, los versos 7, 8 y 9, ahí tenemos al rey del momento, Herodes, el rey de ese momento del imperio, el rey Herodes, se está haciendo la misma pregunta. En esos versos del 7 al 9, Herodes se está haciendo la pregunta, ¿quién es Jesús? Y lo puede leer en el texto porque en un momento dado Herodes es tan claro que dice, pero es que es imposible que sea Juan el Bautista porque yo lo decapité. Este no puede ser Juan el Bautista a menos que haya resucitado. Alguien que me diga quién es él. Porque la fama de Jesús, dicen los evangelios, se difundía por toda la tierra. La fama de Jesús, lo que Jesús hacía, la gente que era libre, la gente que era sana, todos los milagros de Jesús, todas esas noticias corrían las aldeas, incluyendo el palacio del rey. Y una vez más, todo el mundo se preguntaba, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Por eso es que cuando llegamos a los versos que leímos, 18 al 20, por eso es que entonces Jesús, orando a solas con sus discípulos, le hace esas dos preguntas. Porque no solamente Jesús quería saber lo que la gente decía y pensaba de él, sino que también Jesús quería saber lo que los discípulos decían y pensaban de él. Ya que como discípulos, lo que ellos pensaban es lo que le iban a decir a los demás quién era Jesús. Y no se me duerma porque lo voy a llevar a un pensamiento más en la mañana de hoy. Necesito que entienda esto. Por eso es que Jesús le hace la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Porque en base una vez más a la imagen, al pensamiento que ellos tienen de Jesús, eso es lo que ellos van a transmitir. Al siglo XXI, Jesús le está diciendo, si hay un idioma defectuoso, habrá un pensamiento defectuoso en las aldeas. Pero si hay un idioma correcto, habrá un pensamiento correcto en las aldeas. Y yo pregunto en el día de hoy, la aldea tuya es tu casa, la aldea tuya es tu familia, la aldea tuya es tu matrimonio, son tus hijos. Tal vez en el día de hoy, en la tarde, en la noche te vas a reunir con ellos y yo te pregunto en el día de hoy, te confronto y te desafío y te pregunto, ¿cuál es el pensamiento que hay en tu aldea referente a Jesús? ¿Cuál es el pensamiento que hay en tu aldea referente al Cristo que tú le sirves? ¿Cuál es el pensamiento que hay en tu aldea referente al Jesús? ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Todo lo negativo? ¿Todo lo que has perdido? ¿Todas las experiencias amargas? ¿O estás hablando del Cristo que te salvó, que te liberó, que te restauró, que te levantó, que te hizo nueva criatura, que del polvo puede hacer algo nuevo? ¿Cuál es el mensaje que tú estás llevando a la aldea en el día de hoy? Y ante la pregunta de Jesús, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Conocemos la historia, lo leímos. Pedro pudo contestar de manera correcta qué era lo que ellos decían y lo que ellos pensaban de él. Pedro dice, tú eres el Mesías enviado por Dios. Y es una expresión, ¿verdad?, que teológicamente tiene mucha profundidad, no voy a detenerme ahí. Pero Pedro le dice a Jesús, tranquilo Jesús, que el pensamiento que hay en las aldeas es un pensamiento correcto, porque nuestro idioma es el correcto. Sabemos quién tú eres, sabemos quién te envió, sabemos por qué estás aquí, gloria a Dios. Sabemos tu esencia. Y como sabemos tu esencia, sabemos quién tú eres y quién te envió. Ese mismo mensaje, eso que sabemos y pensamos, es lo que estamos llevando a las aldeas.
Qué poderoso, ¿verdad, mis hermanos? Uno poder llevar el mensaje de Dios de forma correcta. Llevar el Jesús correcto. No un Jesús distorsionado. No un Jesús a medias. No un Jesús defectuoso, dividido, fragmentado. Sino cuando podemos llevar al Cristo verdadero. Pero más que llevarlo y más que hablarlo es porque tenemos el pensamiento correcto. Y ese pensamiento correcto es la convicción que tú y yo hemos recibido de quién es Jesús, de cuál es su obra, de cuál es su misión. Yo te pregunto en el día de hoy, ¿qué es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús para ti? Como dicen otros, un profeta más, un personaje que vino, hizo algo bueno por la gente y ya. Esa respuesta debe dejársela a aquellos que tal vez no tienen experiencia con Dios. Pero tú que has tenido experiencias con Jesús, tú que chocaste con la cruz del Calvario, Jesús es más que un profeta en tu vida. Tú que chocaste con la cruz del Calvario, Jesús es más que un personaje que hizo algo bueno en un momento dado por la gente en necesidad cuando se le acercaron. Tú que chocaste con la cruz de Cristo, si alguien te pregunta, ¿qué tú dices que es Jesús para ti? ¿Quién tú? Es más, olvídese de la gente. Si Jesús mismo viene aquí hoy y te predica este mensaje y te pregunta directamente a ti, ¿quién tú dices que soy yo? ¿Qué tú le dirías a Jesús? Tú eres el Dios que salvó a mami. Tú eres el Dios que sanó a papi. Pero habrán otros que dirán, tú eres el que me rescató cuando nadie daba nada por mí. Tú eres el que... Habrá otro que dirá, cuando mi matrimonio estaba al borde del divorcio, clamé a ti, arreglé mi vida contigo y tú arreglaste mi matrimonio, arreglaste mi familia. Habrá otra persona que dirá, cuando estaba sumergido en las drogas, en el alcohol, choqué con tu presencia, choqué con tu Espíritu Santo y tú me libertaste. No uso más droga, no uso más alcohol, he sido libre. Tú eres mi libertador, tú eres mi sanador. Fui testigo de lo que hiciste con mis antepasados. Fui testigo de lo que hiciste con mi papá, con mi mamá, con mi tatarabuelo, con mis nietos, etc. Pero soy testigo también vivo del poder de Dios, de lo que hiciste en mi vida también. Y lo que yo le digo a las aldeas es mi testimonio, lo que tú has hecho conmigo. ¡Ah! Mire, pero eso no queda ahí. De ahí quiero llevarlo a otro lado, para unirlo todo en el día de hoy. Habiendo establecido eso, la importancia que para Jesús tiene, a través de la pregunta que le hizo a los discípulos, ¿qué dice y qué piensa la gente acerca de Él? ¿Y qué dicen y qué piensan los discípulos acerca de Él, también de quién es Él? Una vez más repasando, estableciendo, ¿verdad?, que el pensamiento en el contexto en el que estoy hablando es producto de ese idioma, de la forma en la que se transmite. Y lo que usted piensa es lo que usted va a transmitir. Una vez pasamos de ahí de la vida de Jesús, una vez Cristo muere en la cruz, resucita, sigo mirando en el Nuevo Testamento los escritos de Pablo, los escritos a las iglesias, las epístolas, etc. Y puedo ver que luego de Cristo haber resucitado, para Pablo, para el apóstol Pablo, era importante también el pensamiento que los cristianos tenían acerca de Cristo. Para Pablo, era importante también el pensamiento que los cristianos, luego de Cristo haber resucitado, tenían acerca de Jesús. Y nos instó a nosotros a que tuviéramos el pensamiento correcto de Cristo. Y quiero que vaya conmigo al segundo libro de Corintios, capítulo 5. Y esto está poderoso, hermano. Esos textos, cuando usted los lea conmigo, se explican por sí solos. Y yo creo que después de esto puedo terminar el mensaje aquí, porque se explican por sí solos. Yo choqué con estos textos hace unas semanas atrás. Y segundo libro de Corintios, capítulo 5. Sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente. Segundo libro de Corintios, capítulo 5.
Vamos a leerle los versos 13 hasta el 21, hasta el final. Segunda de Corintios capítulo 5, comienzo en el verso 13, dice Pablo: si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios, y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado, mira el verso 16, hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Mira lo que dice Pablo: en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. Y esa próxima oración, la Nueva Traducción Viviente, tiene 2 signos de exclamación. Así que Pablo está diciendo: ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Verso 17: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. La Reina Valera dice ese texto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas. Sigo al verso 18: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos, diga conmigo, somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Yo se lo dije, con esos textos puedo terminar ya aquí, porque creo que Pablo lo explicó mejor que yo el pensamiento en esta mañana. Mire qué poderoso. Y cuando yo leo esos versos, hay una pregunta que yo tengo que hacerme y la comparto con usted para que usted se la haga también en el día de hoy. Cuando yo leo esos versos, una de las preguntas que me hago es: ¿cuál era mi pensamiento antes de yo conocer a Cristo? ¿Cuál era mi pensamiento acerca de Jesús antes de yo conocerlo? Y vamos a atarlo todo ya, porque estoy llegando ya al final. Vamos a atarlo todo. Tal vez cuando te predicaron el evangelio el idioma fue defectuoso, y la idea que tenías era de un Dios que quería castigarte, de un Dios que era tan y tan y tan santo, y tú tan y tan y tan y tan pecador, que por más que hiciera lo que hicieras nunca ibas a poder alcanzar la salvación. Y anduviste por tu vida con ese pensamiento. Y no fue hasta que, no a través de nadie, tú solo, tú sola, tuviste el encuentro personal con Jesús, que entonces de parte del Espíritu Santo te hablaron con el idioma correcto. Tu pensamiento fue corregido y ahora puedes tener un pensamiento correcto de quién es Jesús. Ahora es que se pone bueno. Tienes que preguntarte qué yo pensaba de Jesús antes de conocerlo. Y luego que contestas esa pregunta, debes preguntarte: ¿qué yo pienso de Jesús ahora? ¿Qué yo pienso de Jesús ahora? Es aquí, mis hermanos, cuando nuestro pensamiento es corregido, renovado, transformado. Dice Pablo en otro momento dado en los Romanos, cuando nuestro pensamiento es renovado y transformado, que entonces usted puede tener el pensamiento correcto acerca de Cristo. Que hay gente que dicen: oye, pastor, si yo llego a saber que esto era tan bueno, me arrepiento no haber venido a Jesús antes. Cuando alguien te dice, es porque a través de un idioma defectuoso tuvo un pensamiento defectuoso.
Una vez más, tu pensamiento es renovado y transformado y puedes tener el pensamiento correcto acerca de Jesús. Qué poderoso, hermano. Qué poderoso. Porque Pablo dice en ese verso 16 que me encanta: así que hemos dejado de evaluar a otro desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Y cuánta gente hay que cuando usted le habla de Jesús, les habla de Cristo, solamente evalúan a Jesús desde un punto puramente humano? Hay gente que estudia el mensaje de Jesús. Hay gente que estudia los milagros que hizo Jesús. Pero de la misma forma hay gente que no quiere reconocer la divinidad que hay en Jesús. Y no se confunda, aprovecho para corregir algo aquí doctrinal teológico para que nadie se confunda. Aquí creemos que Jesús era 100% hombre, pero también creemos que Jesús era 100% Dios divino. Así que creemos que Jesús cargaba las dos esencias en sí mismo. Y cuando tú piensas solamente de Jesús y lo evalúas desde un punto solamente humano, te estás perdiendo la oportunidad de conocer lo mejor de Jesús. Porque para conocer lo mejor de Jesús, hermano y hermana, necesitas evaluarlo y pensar en Él. No solamente desde el punto humano, sino también necesitas evaluarlo y verlo desde el punto divino. Desde el punto humano vas a ver a Jesús que es empático. Vas a ver a Jesús que se compadece con el que sufre, con el que tiene necesidad. Pero cuando lo ves desde el punto espiritual, tú ves la característica de Dios Padre. El Dios que ama, el Dios que está presente en tu vida, el Dios que quiere lo mejor para el ser humano, para tu alma. Oh, gloria a Dios. Yo creo que estoy predicando en esta mañana. Sé que y me gusta cómo la Nueva Traducción Viviente pone la última expresión en el verso número 16. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Y yo quiero que en esta mañana tú reflexiones. Esa palabra de Pablo se hace real en ti. Tú puedes decir como Pablo en el día de hoy: qué tan diferente yo conozco a Cristo ahora. Qué tan diferente yo conozco a Cristo ahora. Puedes hacer, no para traer juicio, no. Puedes hacer la comparativa en tu mente de hace unos años atrás, lo que tú pensabas versus ahora, años después, en el Evangelio, de tener experiencias con Jesús, lo que piensas de Él. Se supone que tu pensamiento haya renovado hacia adelante, no hacia atrás. Y se supone que usted y yo, luego de hacer ese ejercicio, concluyamos como Pablo: qué tan diferente lo conozco ahora. Y por eso es que hay gente que te dice, ¿verdad? Y voy a usar esta expresión, no es despectiva para nadie, ni aquí presente ni los que están a distancia, pero sé que usted me va a entender, idioma correcto. Usted me va a entender lo que le quiero decir. Por eso es que hay gente que te dice: pero ¿y tú no eras rajatabla antes? Y tú le vas a decir: sí, sigo siendo rajatabla, pero ahora tengo un pensamiento correcto de quién es Jesús. No he cambiado mi fe, no he cambiado el Evangelio, no he cambiado la Biblia. Lo que pasa es que ahora tengo un pensamiento correcto. Lo conozco de una forma tan diferente a Jesús ahora. Lo conozco de una forma tan diferente a Jesús ahora. Hermano, yo lo comenté aquí cuando bautizamos las otras semanas que Wilfredo entró conmigo. Yo decía a Wilfredo, ¿verdad? Porque no es lo mismo cuando usted tenga la experiencia en algún momento dado. No es lo mismo en ese momento del bautismo usted estar al lado de allá que estar acá, ¿verdad? Son dos experiencias diferentes. Y cuando usted está en el agua con esos hermanos, esas hermanas, esos jóvenes, yo decía a Wilfredo dos cosas. Número uno, este acto compensa los momentos amargos que uno vive en el cristianismo, en el ministerio. ¿Por qué, pastor? Eso me lleva a la segunda respuesta. ¿Por qué? Porque yo puedo ver ahí en las aguas bautismales, por darle un ejemplo, que el Evangelio funciona. Ahí en las aguas yo puedo ver que la gracia de Dios funciona.
yo puedo ver que la vida de fe, que el cambio que Cristo le ofrece al ser humano es un cambio que funciona, que cambia, que transforma radicalmente la vida del ser humano. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de ver eso, yo digo como Pablo, qué tan diferente lo conozco ahora, Sari. Qué tan diferente conozco a Jesús. He tenido que trabajar varias situaciones y yo mismo he reconocido, y de hecho en un momento dado le dije a alguien, hace 5 años atrás, tú me hubieses traído esa situación, esa preocupación, y mi respuesta iba a ser esta. Pero 5 años después, lo que he conocido de Jesús, mi respuesta es esta otra. No es que he cambiado, es que lo conozco de una forma tan diferente. Es que lo conozco de una forma tan diferente. Hermano y hermana, y eso es lo que Jesús quería que los discípulos entendieran. Para las aldeas, Jesús era o Juan el Bautista, o era Elías, o era otro profeta más. Y permítame usar otra expresión más sincera. Para las aldeas, Jesús era un loco profeta que estaba por ahí, disque sanando gente, disque haciendo milagros. Pero Jesús quería que ellos contrarrestaran esos pensamientos de las aldeas y lo que la gente podía pensar de Él, a través de un idioma correcto que iban a tener los discípulos. Porque los discípulos tenían algo que no tenían las aldeas. Los discípulos caminaron de cerca con Jesús. Las aldeas veían al hombre que hacía milagros, al hombre que multiplicaba panes y peces, al hombre que resucitaba muertos. Pero los discípulos podían ver al Hijo de Dios. Los discípulos podían ver de cerca el corazón del Padre a través de Jesús. ¿Y cómo tú le transmites a una aldea el corazón de Dios? ¿Cómo? Porque es algo totalmente espiritual y emocional. ¿Cómo tú le transmites? No hay palabras que tú y yo podamos usar para transmitirle el corazón de alguien a otro. La única forma en la que tú le transmites a la aldea, a tu aldea, el corazón de Dios, es cuando caminas cerca de Jesús. Cuando caminas cerca de Jesús, tus palabras y tus acciones van a reflejar el corazón de Dios. Por eso no podemos concebir que alguien que dice que camina con Jesús 365 días del año, solamente dé gracias hoy. El que camina con Jesús 365 días, los 365 días, es agradecido. Vive agradecido. Vive en agradecimiento. Qué diferente lo he conocido, dice Pablo. Qué diferente lo he conocido ahora. Y la forma en la que nosotros reflejamos el pensamiento correcto y lo diferente que pensamos ahora de nuestra fe, de Cristo. ¿Sabe cómo dice Pablo en esos versos que leímos? Y este pasaje es rico pero voy a dejarlo ahí. ¿Sabe qué es lo que dice Pablo? A través de la nueva vida. La nueva vida que nosotros vivimos en Cristo es el reflejo de que tenemos un pensamiento correcto de lo que está ocurriendo, la transformación que está ocurriendo en nuestro interior. Y yo sé que a veces es algo que no se predica, que no se habla, porque es más fácil pasarle la mano a la vieja criatura y domarla ahí, y dejarla ahí la vieja criatura. Pero la voluntad de Dios no es que tú le pases la vieja criatura. Pablo dice, tienes que hacer morir las cosas terrenales en ti para que la nueva vida de Cristo pueda florecer, dar frutos en ti. Y de la forma, una vez más, en la que tú y yo le predicamos a las aldeas el pensamiento correcto, lo diferente que pensamos de Cristo ahora, es a través cuando ellos ven la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Hay un coro que dice, las cosas que yo hacía, ya no las hago más, porque hubo un cambio cuando a Cristo. Es importante, es imposible que tú hayas conocido a Cristo y sigas en las drogas,
Es imposible que hayas conocido a Cristo y sigas siéndole infiel a tu esposo o a tu esposa. Es imposible que hayas conocido a Cristo y que sigas maltratando a tus seres queridos. Es imposible, es imposible. Es imposible que hayas conocido a Cristo y que todavía el pecado siga dominando en tu vida. Es imposible que hayas conocido a Cristo y que todavía las cadenas que te ataban te sigan atando. Hay una nueva vida que Dios le ofrece al ser humano cuando nosotros nos reconciliamos con Él. Lo dice el verso 17. Si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escuche, porque Pablo no está hablando en pasado. Si alguno estuvo, tampoco Pablo está diciendo si alguno estará. Pablo está diciendo si alguno está presente. Significa, mis hermanos y mis hermanos, mis hijos y mis hijas, que todos los días tenemos que hacer el ejercicio de estar en Cristo. De estar en Cristo. De estar en Cristo. Y yo le hablo a una iglesia en el día de hoy que todos los días está en Cristo. Que todos los días procuramos estar en Cristo. Porque para aquel que está en Cristo, nueva criatura. Es así como nosotros podemos, a través de esa nueva vida, reflejar el amor de Cristo, el amor de Dios a las aldeas. Porque una vez nosotros tenemos la nueva vida que Cristo nos ofrece, mis hermanos y mis hermanas, no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Ya tú no vives para ti, vives para Dios. Y cuando hacemos esta reflexión en el día de hoy, podemos concluir que nuestro deber es vivir en agradecimiento hacia Él el resto de nuestra vida. Yo no vine a preguntarte qué perdiste en el año. No vine a preguntarte cómo ha sido tu año, cómo fue, cómo lo puedes calificar. Habrán otros momentos para hacer ese ejercicio. Yo lo que vine en el día de hoy con la autoridad de Dios a través de su palabra a decirte: tienes que tener el pensamiento correcto para que se traduzca en un idioma correcto. Y ese idioma correcto, el pensamiento correcto se va a traducir en vidas agradecidas. Por eso te pregunto una vez más hoy para cantar. Si Jesús te pregunta hoy, ¿quién tú dices que yo soy? ¿Qué tú le vas a decir? ¿Qué tú le vas a decir? Si Jesús llega a tu casa hoy en la cena de acción de gracias, que está toda tu familia allí, y te pregunta una vez más, ¿quién tú dices que yo soy? ¿Qué tú le vas a decir? Una vida agradecida es aquella que tiene un pensamiento correcto de quién es Cristo y lo que significa para su vida. Eso es una vida agradecida. Aquellos que tienen un pensamiento correcto de quién es Cristo y lo que significa para su vida. Como embajadores del reino, mis hermanos y mis hermanas, en el día de hoy, te exhorto a que uses el idioma correcto para que las personas a tu alrededor puedan tener el pensamiento correcto de Jesús y así podamos vivir agradecidos.